Un saludo a todos. En este video vamos a aprender cómo realizar el análisis de cimentaciones profundas de un grupo de pilotes con el programa Geo5. En el video anterior aprendimos distintas metodologías para calcular las fuerzas actuantes y los desplazamientos de un solo pilote. Sin embargo, es común que necesitemos más de un solo pilote para lograr cumplir sobre todo con los asentamientos. Para esto, Geo5 nos trae la opción de realizar el análisis con el programa especializado de grupo de pilotes. Realizaremos el siguiente ejemplo. Para el siguiente grupo de pilotes nos piden determinar la capacidad máxima vertical y el asentamiento esperado. Tenemos un dado de cimentación de donde parten 4 pilotes. Cada uno tiene un diámetro de 600 milímetros y el dado tiene una longitud de 2 metros y una altura de 0.5 metros. Vamos entonces a nuestro programa de Geo5. La interfaz es muy parecida a la del programa de un solo pilote. Y de hecho, podemos intercambiar las configuraciones de este programa con las del otro. Venimos entonces a la pestaña Ajustes. Vamos a decir que vamos a realizar un análisis con medio de la solución analítica. También nos permite realizar análisis para el método de resortes y que pues el suelo con el que vamos a trabajar dependerá del que tengamos en nuestro problema. En este caso, tenemos un suelo principalmente dominado por arcillas. Entonces vamos a decirle que vamos a analizar un suelo sin cohesión. Cohesivo. Venimos a editar los ajustes para saber qué metodologías de análisis tiene el programa. Elegimos metodología de verificación con los factores de seguridad y nos encontramos con que para el análisis de condiciones drenadas o de suelos no cohesivos están estos tres métodos. Y para suelos cohesivos o análisis en condición no drenada están estos dos. Del mismo modo nos pide una forma de calcular la eficiencia dependiendo de varias teorías. Es importante que tengamos en cuenta cómo funciona el concepto de eficiencia del grupo. Si Q es la carga última que puede soportar el grupo, N es la cantidad de pilotes y Q individual es la carga última que soporta un solo pilote, entonces la eficiencia es la relación entre la carga última del grupo y el número de pilotes y lo que soporta cada uno de los pilotes. Es importante que tengamos claro que el programa primero va a calcular la eficiencia del grupo para luego poder repartir las cargas de manera uniforme entre todos los pilotes que están siendo diseñados. También es común que nosotros hagamos el proceso inverso. Encontremos una forma de distribuir las cargas y luego analicemos un pilote individual y cuando multiplicamos por la cantidad de pilotes podemos encontrar la eficiencia. Sin embargo, el programa pues lo hace de esta manera. Él estima primero la eficiencia dependiendo de las tres metodologías que están aquí en pantalla. Con la UFS 3 dice que la eficiencia es 0.7 si la separación entre los centros de los pilotes es igual a 3 veces el diámetro o 1 si es igual a 6 veces el diámetro. Para Labarré y Seller y Kenny existen estas expresiones, donde Nx y Ny es la cantidad de pilotes en el eje X y en el eje Y, S es la separación entre los pilotes y D es la distancia completa del bloque. Para los suelos no cohesivos, es decir, el análisis en condición drenada, el programa multiplica la carga última de un pilote, que viene siendo esta Q, es decir, él calcula, dependiendo de la metodología que nosotros le ingresemos,
NAPFAG o esfuerzos efectivos, la capacidad por punta y por fuste de un solo pilote. Luego lo multiplica por el número de pilotes y por la eficiencia. De manera similar, calcula los asentamientos y lo multiplica por la raíz de la distancia que hay entre el bloque de pilotes y el diámetro de los pilotes. En suelos cohesivos, el suelo y los pilotes del grupo se representan como un bloque completo. Dependiendo de la metodología UFSC3 o CSN73, se calcula una carga última para el grupo completo en función de las dimensiones exteriores del bloque y la capacidad portante o una modificación de la capacidad portante de Terzaghi. Los asentamientos se calculan suponiendo una distribución de esfuerzos triangular a partir de el bloque de pilotes o del bloque completo de suelo y pilotes, de manera que se obtiene una situación con distribución de esfuerzos parecida a la que se muestra en la imagen aquí abajo. Después se calcula la consolidación de manera convencional y con la ecuación que presentamos aquí en pantalla. Una vez habiendo clarificado entonces los conceptos que maneja cada metodología de análisis, entonces no nos vamos a preocupar por el análisis en condiciones drenadas. El de no drenadas lo quiero realizar con CSN 73 y la eficiencia del grupo de pilotos la quiero calcular con la barré. Mantenemos el factor de seguridad en 1. De igual manera, para calcular los asentamientos, vamos a utilizar el análisis utilizando el índice de compresión. Vamos a limitar la profundidad de influencia como el 5% y el estándar de los materiales lo vamos a trabajar como ACI 318. Ok. Pasamos a definir la estructura. Nuestra capitel o nuestro dado va a tener 2×2. Vamos a tener dos pilotes en cada dirección, un diámetro de 0.6 y un espaciamiento de 1 metro entre los centros, de acuerdo con lo que tenemos en la presentación. Si quisiéramos, podríamos cambiar a distintas configuraciones que nos presenta el programa. Por ejemplo, dados circulares, ovalados o con distintas formas. Esta última opción nos permite generar formas de cualquier manera si añadimos los puntos o las coordenadas que van a delimitar el dado. En este caso, volvemos a nuestro dado rectangular, que además es más sencillo pues, de realizar por procesos constructivos. En la geometría, vamos a modificar entonces, utilizando las dimensiones en pantalla, la profundidad del terreno final con respecto al inicial va a ser la misma. La elevación del dado con respecto al terreno final va a ser la misma. El espesor del dado van a ser 0.5 metros y la profundidad del grupo de pilotes van a ser de 15, como tenemos aquí en pantalla. Fíjense que aquí me está arrojando una eficiencia del grupo de pilotes de 1 a partir de las dimensiones que hemos calculado en la definición en planta. Sin embargo, una eficiencia de 1 puede ser excesiva para este grupo de pilotes. Sería más conservador trabajar con valores cercanos al 0.7. Los materiales los vamos a customizar. Cambiamos 24 kN/m³ del concreto. Vamos a trabajar con concreto de 28 megapascales. Y nuestro acero de refuerzo trabajamos con un grado 60. Definimos el perfil de suelos. Tenemos una arcilla superior a los 5 metros, luego una arcilla de 10 metros y finalmente tenemos nuestro estrato portante de roca. Vamos a definir las propiedades de los suelos.
La primera va a ser la arcilla superior con un peso unitario de 15.7, una resistencia a la compresión inconfinada de 27, índice de 0.8, 0.8 y un módulo de deformación que puede estar cercano a los 5 megapascales como valor típico. El peso unitario saturado va a ser el mismo. En este caso, arcilla, y cambiamos el color. Vamos a definir rápidamente la arcilla inferior. Y para simular las condiciones de nuestra roca, vamos a ingresar valores altos que representen esa resistencia adicional que nos presenta la roca. Un gamma de 20 puede ser suficiente. Una resistencia más elevada, cercana, pueden ser 150 kilopascales. Índices de compresión más bajitos, la relación de vacío puede disminuir y los módulos elásticos también van a aumentar. En este caso, a mí se me olvidó cambiarle el color, entonces puedo venir a editar cada uno de los suelos para poder hacerlo más visible. Ok. Asignamos los suelos en el terreno. Y también identificamos dónde va a estar nuestro nivel freático. En este caso lo encontramos a 5 metros. Pasamos al siguiente menú, que es el de las cargas. Aquí es importante que consideremos el peso propio del grupo de pilotes y vamos a añadir nuestras cargas. Como nos encontramos realizando únicamente la evaluación por capacidad, es suficiente con que ingresemos una carga de 1 kilonewton para saber qué es lo que el programa está calculando y que nos arroje la capacidad última. La añadimos como carga de diseño y como carga de servicio para poder calcular asentamientos. En la verificación de etapas vemos que está en permanente, que es donde está nuestro factor de seguridad, y corremos para hacer la verificación de capacidad vertical. En este caso es importante que nos fijemos en qué valores ha considerado el programa como valores de resistencia del terreno, ya que cada método tiene sus propios factores y debemos verificar que sean congruentes con los valores típicos que relacionan los autores. En este caso, la capacidad vertical que nos arroja es de 3700 kN como carga última y se está aplicando una carga vertical de 343.0 kN. Esta carga corresponde al peso propio del conjunto de pilotes y dado más la carga de 1 kN que nosotros le estamos añadiendo. Entonces, podemos reportar que la máxima capacidad portante para ese grupo de pilotes es de 3700 kN. Si verificamos los asentamientos en este momento, únicamente vamos a considerar los valores de desplazamiento que causa el peso propio. Es por ello que debemos devolvernos a la asignación de cargas y le decimos que la carga de servicio, que es con la que vamos a calcular los asentamientos, va a ser de 3700 y que además no queremos que considere el peso propio. ¿Por qué? Porque esa carga de 3700 ya tiene que incluir el peso propio del grupo de pilotes y la carga externa.
con esto venimos a calcular nuevamente los asentamientos y encontramos que el asentamiento esperado para esa carga última es de 1085 milímetros, es decir, casi un metro. Esto nos debe llevar a revisar si nuestras suposiciones de diseño son correctas. Debemos verificar que, por ejemplo, nos ha realizado una carga extra, un poco mayor, de 3748. No está muy por encima de la carga que habíamos definido como máxima de capacidad portante, pero hagamos esa corrección. 3700 menos 48 extra que calculó el programa. Y aquí sí tenemos nuestra carga vertical que correspondería al límite de la capacidad portante. Nos indica cuál es el límite de la profundidad de influencia que le está considerando y cuáles son estos valores para el método geométrico que vimos en la teoría. En este caso el asentamiento se redujo un poco, pero sigue siendo superior a un metro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero debemos verificar nuestras suposiciones con respecto a los parámetros de la roca y verificar que efectivamente este estrato pueda soportar toda la carga que nosotros queremos poner sobre la estructura. Y de la misma manera, sí puede ser necesario aumentar un poco las dimensiones de este grupo. Entonces, el programa nos arroja 1.075 milímetros metros como asentamiento esperado para este caso. Finalmente, hemos obtenido con el programa Geo5 la capacidad máxima vertical de 3700 kN y un asentamiento esperado mayor a un metro. Este programa, como se pueden dar cuenta, tiene muchas menos opciones para el análisis que lo que haría un solo piloto. Por lo tanto, puede ser más beneficioso para ustedes si quieren considerar más situaciones de diseño o distintas variables que ingresen el cálculo para un solo pilote en función de la distribución de cargas que genera el programa. Es decir, pueden realizar la distribución de cargas a partir del factor de eficiencia, correr el análisis de un pilote individualmente y luego venir y hacer un chequeo rápido con un poco menos de variables para el diseño de sus estructuras. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por atender.